buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a su canal de Mentes Financieras. Yo soy Norma Flores y soy embajadora de Financieramente. El día de hoy nos encontramos con Rui Castillo, quien es parte de Lignum, que son servicios financieros. Anteriormente ya ha estado con nosotros en algunas otras conferencias y hoy nos va a hablar de millennials y sus finanzas. Hola, Rui. Hola, Norma, ¿cómo estás? Qué gusto Muy bien, estar gracias. aquí. Muchas gracias por la invitación. Quería confirmar si me escuchan bien, si está bien el audio. Me parece que sí. Perfecto. Pues muy bien, voy a presentarles aquí, Norma, la presentación. Sí, por favor. Hoy vamos a hablar sobre este tema de finanzas para millennials. Que tenemos aquí. Y básicamente, esto es una de mis pláticas favoritas, porque creo que como millennials tenemos muchas herramientas que generaciones anteriores no tuvieron para poder ir construyendo finanzas personales sanas. Y bueno, también tenemos un desafío enorme y es que los millennials, este grupo que está ahorita entre los veintitantos años y los treinta y tantos altos, ¿no? Que ya luego viene la generación Z, ¿no? Pero bueno, creo que todos aquellos que nacieron como desde los principios de los 80, a lo mejor hasta el 2000 más o menos, podríamos decir que son millennials. Cambia un poquito las versiones, pero básicamente son personas que ahorita están o acabando la universidad, empiezan su vida profesional o productiva, o están comenzando una familia, tal vez teniendo hijos. Entonces Están están entrando como la vida realmente, adulta, ¿no? exactamente, sí, exactamente, están justo en esa etapa entre los 20 y los 30, ¿no? Pero bueno, la plática hoy es darles algunas ideas y un poquito el contexto. ¿Qué nos vamos a enfrentar los millennials? Y me gustaría mucho hablar del contexto en México, porque creo que va a ser muy, muy interesante y muy útil. El doctor Wayne W. Dyer nos dice, cuando recibas tu cheque, toma un porcentaje entre el 10 y el 30% y aparta eso. En un periodo corto de tiempo serás suficientemente rico para ser financieramente independiente. Ahora, esto es cierto, Norma, siempre y cuando una persona empiece a ahorrar joven, ¿no? Si es un individuo, una mujer, un hombre, una persona que empieza a separar entre el 10 y el 30% cuando ya tiene 50 años o 45 años o 50 y tantos años, es un porcentaje muy bajo. Realmente para poder construir un patrimonio suficientemente grande, tenemos que empezar relativamente jóvenes porque finalmente es el interés compuesto y el poder crecer a través de los años, de reinvertir las ganancias que va teniendo nuestro capital, que podemos acumular un monto grande, ¿no? El problema de empezar a ahorrar para tener un patrimonio a los 50 años es que es muy poco tiempo. Entonces vas a tener que poner un porcentaje muy alto de lo que ganas para poder compensar todo eso que te hubiera generado como rendimiento haber utilizado algún esquema que se beneficiara del interés compuesto a tus 20 o tus 25 años, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Por el otro lado, aquí lo que nos dice es, bueno, si tú consistentemente separas ese 10 a 30% a lo largo de 20, 30 años, vas a acumular un capital que te va a permitir recuperar tu tiempo o recuperar control de tu tiempo, porque ya no vas a tener que estar trabajando por un cheque o por una nómina, por una quincena, ¿no? Finalmente ese es el objetivo que luego volvemos a tener. Oye, pues ya estamos como en esta carrerita, ¿no? Como el hámster, donde quiere uno controlar sus recursos, ¿no? Niels Godfrey dice, que es autor de este libro Money Doesn't Grow on Trees, que es una guía para padres, ¿no? Que quieren criar a hijos financieramente responsables. Dice, aléjate de la televisión y las revistas, son viejas noticias. Y si haces caso a las últimas noticias, comprarás a la alza y venderás a la baja. Me voy a salir un poquito de esto para platicar esto contigo, Norma. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué situación estamos viviendo actualmente que
describiría esto de no estar escuchando las noticias y las revistas? Podría ser lo del COVID, que ahorita todo está como que muy cambiante con esto. Sí, exacto, lo de COVID, ¿qué otro se te ocurre? Por ejemplo, aquí en México lo de las elecciones también, que están Las como muy latentes. elecciones, pero piensa más como del tema de inversiones, como ¿qué luego escuchas que está como muy de moda? Podría ser como el asunto de bitcoins y toda esta tendencia que se dio última. Bueno, ahorita creo que ya no está tan fuerte, pero estuvo un tiempo muy latente. Ujú. Exacto, por ejemplo, el tema de criptomonedas, Bitcoin, Ajá. ¿no? O sea, muchas veces, no sé si escuchaste que estos días eh, hubo mucha euforia en el tema de criptomonedas porque pues Bitcoin tuvo un colapso muy importante en su precio, ¿no? Prácticamente colapsó cerca del 50%, ¿no? Y voy a presentarles otra vez aquí. Eh, ¿qué sucedió? Que muchas personas compraron Bitcoin. Y bueno, esto no quiere decir que Bitcoin no pueda volver a subir otra vez por arriba de los $50,000. Y bueno, hay quien dice que puede llegar a los 500,000, ¿no? Pero lo importante aquí es que no podemos tomar decisiones de inversión porque están de moda, porque todo el mundo está comprando Bitcoin o todo el mundo compró GameStop o todo el mundo está eh, diciendo que tal activo o tal inversión o tal instrumento está siendo extraordinario, ¿no? Muchas veces lo que esto genera es que compras al alza cuando está carísimo y pues ¿qué pasa? Que vienen estos ajustes o estas caídas tan fuertes como la que tuvo Bitcoin hace unos días y otras criptomonedas y te apanicas y dices, no, pues ya compré en 60,000, ya va en 40,000, pues ya mejor vendo antes de que pierda más, ¿no? Y ya perdiste ahí un porcentaje enorme, ¿no? Entonces es un poquito la idea, ¿no? Luego, George Kinder nos dice, bueno, es acerca del significado, no del dinero. Y esto es bien importante para los millennials porque algo que se ha detectado mucho desde el punto de vista de finanzas para millennials es que no están tan enfocados necesariamente simplemente en hacer dinero, ¿no? Hay un romanticismo en ser dueños de nuestro propio tiempo, en viajar, en no tener que estar siempre en un trabajo o en un empleo o estar amarrados a esta chamba, como que el millennial tiene ciertas aspiraciones de libertad que Ajá. no veíamos tanto en otras generaciones, ¿no? Sí, que en otras generaciones se basaban mucho en la parte del trabajo, ¿no? De conservar tu trabajo toda la vida y afianzarte como de bienes físicos que, como mencionas, a los millennials ya no es tanto lo que les interesa, ya buscan como que otro tipo de recompensa, por así decirlo. Exactamente. Claro que digo, siempre hay excepciones a la regla y esto cambia mucho y conforme también los millennials vamos creciendo, van cambiando las necesidades y los intereses y demás. Pero sí es algo que no se había visto tanto, ¿no? Esta idea de poderse jubilar más jóvenes. Ahorita hay un movimiento en Estados Unidos que se llama FIRE, eh, como fuego, ¿no? Y es básicamente la propuesta de vivir ahorita muy austero, muy frugal, gastar muy poquito para que puedas tú mantenerte, ¿no? A partir de tus 35, 40 años ya con tus ahorros y entonces no depende solamente de tu trabajo, sino que, oye, yo ya en 10 años, 15 años que llevo ahorrando mucho, pues ya junté un dinero, un capital, pude hacer inversiones y eso me da ya cierta libertad, cierta independencia económica, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, lo que dice George Kinder es acerca del significado. Tienes que encontrar qué es lo que tú buscas eh, obtener desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? A lo mejor es poder viajar, poder tener una familia, poder tener un trabajo que a lo mejor no te paga mucho, pero te da muchas satisfacciones, a lo mejor morales, emocionales, espirituales, ¿no? Entonces, poder entender eso y bueno, finalmente el dinero, aunque a veces nos da la sensación de materialismo, pero es muy importante también considerarlo, porque la comida, los servicios que pagamos en casa, el poder transportarnos, muchísimas cosas pues, implican dinero, ¿no? Sí. Entonces, también tenemos que aprender a administrarlo y encontrar formas de generarlo y también acumularlo para que no estemos atrapados
a lo largo de las décadas en este mecanismo donde tengo que despertarme, correr, trabajar, ganar dinero para pagar cuentas que ya debo, y así se avienta uno por años, ¿no? Entonces eso es muy Sí. depresivo Sí, y no llegas al punto de poder disfrutarlo, ¿no? O sea, lo estás generando para pagar los mismos gastos que te provoca, por ejemplo, eso del trabajo, el transporte, el alimento, todo, y no tienes como que el tiempo de disfrutar lo que estás ganando como tal. exactamente, exactamente. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, una de las cosas que aquí dice George Kinder es, si tu inversión no está real y profundamente atada a lo que crees que es más importante en tu vida, entonces las acciones, ¿no? de inversión que tú elijas o tu plan inmobiliario, si un día quieres comprar una casa o invertir en bienes raíces, o tu plan de retiro podrían simplemente lanzarse por la ventana. Lo que aquí quiere decir George Kinder es, tienes que encontrar un, un objetivo o una serie de metas y objetivos o una especie de propósito de vida, aunque continuamente se va a ir cambiando, va a irse alterando, porque no es lo mismo estar soltero y tener X responsabilidades, allá tener hijos, que te cambia muchísimo el panorama, ¿no? Eso estamos muy conscientes, pero lo que es importante es que tengas como esta visión de largo plazo de qué quieres lograr, para que entonces tus acciones y todo lo que haces, incluyendo tus finanzas y cómo manejas tu dinero, se alinee a ese objetivo. Se encamine a lograrlo. Exacto. Entonces, esto es bien importante, Norma, porque lo que hemos identificado es que las personas con objetivos de mediano y largo plazo claros tienden a tomar decisiones financieras mucho mejores, ¿no? Entonces, este es el punto. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de preguntas, o más bien, qué tipo eh, como qué tipo de metas sientes que a ti te motivarían más pensando en mediano y largo plazo? Bueno, o sea, como lo mencionas ahorita, que es como a lo mejor por la etapa en la que estoy, que ahorita no tengo responsabilidades fuertes como es una familia o algún otro tipo de responsabilidad que me obligue como a, bueno, no me obligue, pero que me tenga como que más atada en esas cuestiones. Yo pienso que, por ejemplo, para mí, a mediano y largo plazo sería independizarme yo totalmente, por ejemplo, de mi familia. No sé, por ejemplo, buscar, bueno, comprar una casa o un departamento, en este caso, por ejemplo, como lo menciono, como sería para mí sola, a lo mejor sería como buscar algo más pequeño, no sé, que sería diferente a si tuviera una familia, tener que buscar como, no sé, algo más grande, más que se adapte a... Exactamente. O sea, creo que eso es o sea, ese son el tipo de metas que tiene uno que estarse planteando constantemente, ¿no? Porque una de las cosas que hemos visto que les sucede mucho a los millennials es también somos más cortoplacistas, ¿no? Entonces, estamos ya muy acostumbrados al celular y que si puedo publicar algo en redes sociales, en TikTok o en Instagram y tenemos estas adicciones a los likes y a la validación social a través de estas plataformas. Entonces, con mucha facilidad caemos en estas tentaciones del consumo, ¿no? Que no quiero sonar así como tampoco muy espiritual ni tan poético, pero la realidad es que sí cuesta mucho trabajo si yo no tengo claro para qué quiero el dinero, pues no comprarme un videojuego u otro celular o ropa cara o X cosa, porque ya nos han, digamos, mucho de la mercadotecnia nos ha hecho pensar en, oye, necesitas estas cosas o tener esto o hacer estos viajes o verte así para que Sí, seas también feliz. lo que dices de validación, ¿no? Como el contacto que tenemos con redes sociales es lo que nos, a lo que nos lleva a siempre estar como que en tendencia con lo último que se ve, no sé, en TikTok, en Instagram, y siempre buscar como que estar dentro de esa comunidad. Exactamente, exactamente. Totalmente, ¿no? Entonces creo que ese es un punto bien importante de las finanzas para los millennials y es poder eh, desarrollar la capacidad de sacrificar en el corto plazo, o sea, sacrificar el placer hoy, sacrificar hoy consumo, no me voy a gastar todo mi dinero. El ahorro es eso, es sacrificar consumo hoy. No me voy a gastar todos los 100 pesos que tengo, voy a ahorrar 20 o 30 o 50, pero pensando en que me va a dar un beneficio y una satisfacción mayor a largo plazo.
Eso Sí, es creo que, por ejemplo, como jóvenes nos cuesta mucho ver eso, el decir, lo voy a guardar, pero me va a rendir como que algún fruto en un exacto. futuro, a lo mejor igual a corto plazo, pero nos cuesta como que verlo, de solo está guardado, no nos está generando nada, tal vez así lo vemos. Totalmente, ¿no? Entonces, bien abusados con eso. Definición de riqueza que a mí me encanta, el número de días que puedes sobrevivir sin trabajar físicamente o directamente y mientras mantienes tu estándar de vida. Es la idea de, oye, pues no es tanto de cuánto gano o que tengo que tener una cantidad muy grande. A lo mejor yo soy un ermitaño que le gusta vivir ahí en la sierra, ¿no? Y pues vivo muy básico y me paso viendo las estrellas y abrazando árboles. Perfecto. Si ese es mi significado, está buenísimo. Es algo personal, ¿no? Eso es algo que cada quien busca. Habrá personas Sí, que muy dicen, subjetivo, ¿no? exacto, es muy subjetivo. Por lo mismo, nunca podemos decir, esto está bueno o esto está malo, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo quiero tener coches caros y propiedades, y, ok, esa es tu Sí, ruta, tu válido. camino, tu decisión. Pero sí tienes que determinar qué quieres. No, 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 o sea, tú ahorita nos platicabas de tus objetivos. Yo te diría, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaría en 10 o 15 años poder decir, ok, la calidad de vida normal que hoy tengo, donde a lo mejor sí me puedo ir una vez al año de vacaciones o puedo ir a la playa y puedo tener un coche y no me siento así con las cuentas aquí, ¿no? Y puedo comprarme un celular y cosas por el estilo, nada extraordinario, pero sintiéndome bien. A mí me encantaría un día poder mantener esta calidad de vida que hoy puedo financiar con mi trabajo a través de un patrimonio, ¿no? De tener un capital o recursos que ya trabajan para mí. ¿Sí me explico? Y esa es la riqueza, ¿no? O sea, puede ser mucho, poquito. A lo mejor el ermitaño que decíamos que vive en el bosque, pues va a necesitar mucho menos dinero, pero si logra acumular suficiente para poderse mantener en ese estilo de vida y esa calidad de vida sin estar buscando la nómina o el cheque cada mes, esa persona es rica. A lo mejor para otros es pobre, ¿no? Porque, oye, pues vive ahí en una cabañita. Oye, pero si él tiene un capital que lo mantiene, es rico. Sí. Esa es la idea de generación de riqueza. Ahora, los millennials somos muy inteligentes financieramente. Esta gráfica que sacamos ahí del gran Internet, lo que dice es, bueno, hoy la información, o sea, primero tenemos estos datos, ¿no? La inteligencia es los datos organizados, ¿no? Que permiten encontrar relaciones, pues se convierten en información, ¿no? Eh, los millennials tienen mucho conocimiento, ¿no? Ya una vez que podemos entender los patrones en la información, generamos inteligencia. Los millennials somos una de las generaciones, no sé ahora la que viene después, la generación Z, probablemente más, pero esta generación es una de las más inteligentes, que ha tenido más capacidades, más recursos, más educadas en la historia de la humanidad. ¿No? O sea, nunca había no nos habíamos encontrado en un periodo donde en tu celular puedes tener acceso a un montón de información y fuentes. Es la generación también con más grados académicos, ¿no? Entonces, inteligencia hay mucha, pero la diferencia entre inteligencia y sabiduría es que ya el sabio no solamente lo sabe, no solamente tiene el conocimiento, lo puede aplicar. Sí. Y esa es otra invitación a los millennials hoy. No es solamente ser muy inteligente o saber mucho o tener muchos títulos y maestría y doctorado. No sirven, o sea, ¿de qué sirve entender y saber que fumar a largo plazo es muy dañino para tu salud si no desarrollas la capacidad para dejar de fumar? ¿No? Ese es el punto central. Entonces, como millennials, tenemos que empezar a desarrollar esta capacidad de autoconocimiento, comprender nuestro entorno, comprender los desafíos o los problemas internos que tenemos para que entonces empecemos a modificar los paradigmas y estas malas ideas y tal vez vicios que traemos desde chiquitos, desde nuestros papás, y empezamos a ver las cosas de forma distinta y empezamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Nos vamos volviendo más sabios porque ya tenemos una capacidad de no caer en estos ciclos viciosos, sino romper muchas veces con ellos y empezar a actuar de forma diferente. Ahí está la prosperidad, ¿no? En esa capacidad de desarrollar sabiduría financiera. Ahora, estas son algunas estadísticas interesantes de millennials en Estados Unidos. Se parecen mucho a lo que luego vemos en México, ¿no? Aquí lo voy a traducir, lo veamos tal cual de la fuente, pero bueno, 42% de los millennials dicen que su deuda, lo que ellos deben, es abrumador y es su preocupación número uno como millennials, ¿no? 55% temen
que no van a poder pagar su deuda universitaria, ¿no? Acuérdense que en Estados Unidos las personas que van a la universidad acumulan mucha deuda y ese es un fenómeno que estamos empezando a ver en México también. Estudiantes de universidades privadas, por el alto costo que ya tienen, piden prestado, reciben financiamiento y ya van saliendo de la carrera con deudas grandes. Es un objetivo importante liquidarlo, ¿no? 70% están confundidos acerca de cómo pueden pagar sus deudas, ¿no? Acuérdense que aquí lo ideal es ir abonando a capital desde antes, desde el momento en que puedan abonarle a capital hay que hacerlo porque reduce la base sobre la que se calculan los intereses, ¿no? Sí, si no solo estás pagando intereses, ¿no? Y te crece muchísimo. Exacto, exactamente. 81% estima de forma errónea o subestima cuánto tiempo le va a llevar pagar su tarjeta de crédito. Acuérdense que si ustedes van pagando el mínimo, Te vas a llevar muchísimo. Exactamente, se van a tardar muchísimo, ¿no? 24% de los millennials gastan más de lo que generan, 53% han sacado dinero de sus 401k, que son las cuentas de retiro, allá en Estados Unidos cuando cambian de trabajo, 67%, prácticamente 2 de cada 3 millennials no tienen un fondo de emergencias que cubra 3 meses de sus gastos, 43% han pospuesto iniciar, imagínate esto, Norma, más de 4 de cada 10 millennials han pospuesto iniciar una familia. Esto es tremendo, porque tienen demasiada deuda. Entonces, oye, ya nos casamos o ya empezamos a tener... No, estamos tan endrogados que no se puede. Que lo posponemos, ¿no? 27%, estamos hablando de uno de cada 4, un poquito más de uno de cada 4, tienen problemas para cubrir sus necesidades diarias en Estados Unidos. Y 75%, 3 de cada 4, están posponiendo o están evitando ahorrar para su retiro porque tienen demasiada deuda estudiantil. Esto está tremendo, porque lo que nos dice es que igual es una generación muy educada, muy inteligente, con muchos recursos tecnológicos, pero no logran salir adelante todavía y tener un control adecuado de sus finanzas personales, ¿no? Estos son algunos datos interesantes también de millennials. Estos ya son casos más locales, pero por ejemplo, solo 61% de los millennials se autodenominan ahorradores, ¿no? Y CNN Expansión dice que jóvenes menores de 35 años tienen una tasa de ahorro de menos 2%. ¿Qué significa esto, Norma, de que tienen menos 2%? Que en vez de estar ahorrando parte de lo que tienen, están gastando más de lo que tienen. Exactamente. Básicamente, lo que eso dice es, los millennials en México gastan más de lo que generan. Y ese menos 2%, pues lo están poniendo sus papás o es deuda, ¿no? Entonces es un problema serio. El doctor John Edmonds del Babson College dice que los millennials están esperando que los que están por encima de ellos, los baby boomers, se retiren o se mueran, ¿no? Pero, bueno, pues los baby boomers no van a rendirse tan fácilmente. Sí, ahí es lo que hablamos de que son generaciones que están acostumbradas a permanecer, ¿no? Que buscan permanecer en su trabajo. Exactamente. Y es lo que dice, que no se van a rendir tan fácilmente. Exactamente, ¿no? Y bueno, los millennials planean su ahorro en periodos cortos, más de la mitad reserva su capital para viajes y compras que consideran importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Que los millennials tenemos este cortoplacismo, ¿no? No estamos sacrificando suficientemente el presente por un mejor futuro y lo que tenemos que cambiar es este paradigma. Ya, vivo para el momento, vivo para el ahora, la vida quién sabe cuándo dure y todas estas ideas. Empezar a vivir el presente, sí, disfrutar, vivir un día a la vez, pero también construir por un futuro mejor, porque si no, Y entonces... disfrutar de manera responsable, ¿no? O sea, tú puedes vivir a la hora, pero igual pensando en qué vas a hacer, no sé, a un largo plazo, no tan corto. Exactamente, es correcto, ¿no? Entonces, aquí algunos consejos importantes para los millennials. Una es que se tienen que enfocar mucho. No sé si ya habías visto estos dibujos, Norma, pero No. básicamente aquí lo que yo quería enseñarles, decir a los millennials, es la base es la generación de ingresos. O sea, muchas veces el problema en México es que los salarios, los ingresos son demasiado bajos. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos adicionales. Esta es una lucha a nivel país y sociedad que tiene que cambiar. Pero muchas veces el tema es, hoy tengo que generar más. Y para muchas personas implica
buscar formas de emprender los sábados o por las tardes o noches, los O fines de algún negocio semana, extra, ¿no? para generar un ingreso extra. Ahora, no solamente es, oye, ¿cómo puedo ganar más? ¿No? O sea, al final, a largo plazo lo que quiero es cada hora de trabajo ganar más por hora, ¿no? No solamente estar trabajando 18 horas al día y a recortar mi vida por estarme tronando, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay que trabajar duro, por eso está como uno de los elementos, ¿no? Aquí podemos ver a la hormiguita, ¿no? O sea, sí hay que tener una ética de trabajo, una disciplina, todas esas cosas. Pero realmente lo que a largo plazo nos va a permitir generar cantidades interesantes de ingreso, tener un mejor salario, que nos vaya mejor, es hacer mezclas. ¿Qué quiere decir esto de hacer mezclas? Es utilizar nuestros recursos en el entorno para poder agregar valor. Vamos a ver un ejemplo más claro. Más o menos, ¿te acuerdas cuánto cuesta un kilo de papas en el súper o en el mercado, Norma? No sé, diría unos 20. Yo también diría unos 20 Ajá, pesos, 18, 20 y tantos pesos. ajá. ¿Sabes cuánto cuesta un kilo de papas Sabritas? Mucho. No, no te diré el número, pero mucho más que eso. Mucho más. La última vez que lo calculé, ya hace unos años, creo que estaba como en 150 pesos Ujú, un kilo de Sabritas. ¿Estás de acuerdo que es lo mismo? Es sí, papa y aceite, ¿no? ¿No? O sea, y sal un no tiene poquito. complicación. Ajá. Sí, pero ¿por qué? O sea, me dice, yo no pago eso. No, claro que lo pagas. O sea, tú compras una bolsa chiquita, pues, tú pagas 10 pesos o 15 pesos y no sientes que pagas eso, pero si tú calculas el costo por gramo de lo que compras y lo multiplicas para dar un kilo, te da que estás pagando ciento y tantos pesos por, bueno, en algunos casos se acerca hasta los 200 pesos por kilo, ¿no? Ujú, Que son ya doritos o cosas más sofisticadas. sí, Pero el tema aquí es, lo pagamos y nadie está haciendo huelgas, ni manifestaciones, ni parando el tráfico, ¿no? Porque está tan caro el kilo de sabritas. ¿Por qué? Porque hay una percepción de que lo vale, ¿no? sí. Porque hay una satisfacción. No es lo mismo agarrar una papa en el súper y comértela así que pues, unas sabritas y que si viene con su sobrecito. Entonces hay un proceso de valor agregado en el que la compañía pues va desde que con los productores o si ellos mismos tienen ahí sus ranchos y ¿no? Ujú, Recolectan la papa, la transportan, la procesan, la rebanan, ¿no? Bueno, todo el tema de salubridad, la cocinan, la empacan, todo el dinero que gastan en los tazos y en los anuncios para que tú ya tengas bien identificada la marca de, la marca. ¿no? Entonces, hacen un montón de cosas para que tú tengas una experiencia, abres tu bolsa, te comes tus papas, lo relacionas con salir o con reuniones o con ver el fútbol, cosas así, ¿no? O ver una película. Eso es un proceso de valor agregado. Lo que yo hoy quiero decirles es, no se queden nada más con sembrar y cosechar la papa y venderse las sabritas. Ustedes intenten hacer, o sea, hay que nosotros hacer en lo que nos guste, en lo que nos apasione, con lo que ya sabemos, ¿cómo puedo yo hacer algo más como lo que hace Sabritas? ¿No? Agrego un proceso de valor agregado. A eso me refiero con hacer mezclas, ¿no? Es mucho, por ejemplo, lo que se está viendo ahorita como en el comercio en línea, que ahorita, por ejemplo, tuvo un boom muy grande en pandemia, que, por ejemplo, en negocios chiquitos en Instagram, en Facebook, que de repente vendían, no sé, pulseritas o dulcecitos y que ahorita le metieron como ese valor agregado de la experiencia del empaque, de que te mandan, no sé, un regalito extra, la caja, el olor y todo eso. Totalmente. O sea, es que es justo eso, porque finalmente lo que muchas veces uno tiene que hacer, y aquí yo a la audiencia, a las personas que hoy nos están viendo, les invito, reflexionen qué es lo que ustedes hacen, mano. Si son estudiantes, pues, también aplica, pero alguien que ya tiene un trabajo, una profesión, un oficio, y piensen cómo pueden aprovechar tecnología, celular, computadora, internet, redes sociales, para hacer mejor ese producto o servicio que ustedes ofrecen a la sociedad, ¿no? Ese es un ejercicio inicial. Pero finalmente a esto me refiero con hacer mezclas, es lo que tú decías ahorita, Norma. ¿Cómo puedes tú agregar algo en lo que ofrece para que el cliente quede más satisfecho, ¿no? O esté más contento, o genere lealtad, o sienta que está obteniendo más valor por lo que paga? Todo esto suma y cuenta y es lo que recomendamos. A largo plazo, si yo voy mejorando mi capacidad de agregar valor, de hacer mezclas, pues finalmente me va a ir mejor, ¿no? Con el tema de mis ingresos. ¿No? Entonces, el trabajo duro, combinado con la creatividad y la innovación, pues genera éxito desde el punto de vista de generar más dinero, ganar más, ¿no?
El otro punto crítico para los millennials es que tienen que empezar a separar de un 10 si están en sus 20 o hasta un 20, 25 si están en sus 30 de ahorro para el retiro. Esto es bien importante, ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Esta tabla ya la hemos visto en otros seminarios. Si yo empiezo a los 25 años y me jubilo a los 70, pues con que ahorrar el 7%, ¿no? Pero si me quiero jubilar a los 62, mi tasa de ahorro sube al 22%. Pero si empiezo hasta los 45, tendría que separar 2/3 partes de mi ingreso para poder jubilarme a los 62, ¿no? Que Entonces, considerando, por ejemplo, para esa edad el nivel de responsabilidades y compromisos que tenemos es muchísimo más y no se te permite ahorrar un 65%. Estamos. así es, totalmente de acuerdo. Entonces, bien importante empezar jóvenes. Aquí está la pirámide poblacional. Acuérdense que hacia 2050 vamos a ser un país viejo. O sea, aquí pueden ver que los grupos poblacionales más grandes son los que están en retiro. Y bueno, lo que nos dice aquí es el 62, esto es una encuesta de la CONSAR, también ya la hemos visto, pero me encanta. 62% de los mexicanos no han planeado su futuro y consideran que Dios les ayudará cuando sean personas mayores. Y un 50% creen que sus hijos verán por ellos cuando llegue ese momento, ¿no? Entonces, tenemos igual esta tendencia. Ahora, lo que los millennials les aplica aquí es, híjole, tengo que también motivar a mis papás a hacer algo porque si no me va a tocar mantenerlos, ¿no? Y Sí. eso se Sí, es vuelve un mucho de círculo vicioso. generación, ¿no? Que siempre por ejemplo, creo que ahorita los millennials también tenemos esta idea de no queremos tener hijos y la parte de la otra generación es, ¿y quién te va a cuidar cuando seas grande? O sea, es como que algo muy de generación. Totalmente. Y eso hay que romperlo porque finalmente si como millennials ahorita vamos a tener que mantener a nuestros papás, pues eso también nos quita capacidad para ahorrar para nuestro retiro, ¿no? Y Sí. entonces se va pasando ese Está problema. haciendo como el círculo vicioso, ¿no? Exactamente, exacto. Algo bien importante que la pandemia nos enseñó es el fondo de emergencia. Acuérdense que el fondo de emergencia necesita tener mínimo unos 3 meses de nuestros gastos o lo que necesitamos para vivir. Por ejemplo, si yo necesito 1,000 pesos al mes, esto es un número absurdo, pero 1,000 pesos al mes para vivir, mi fondo de emergencia debe ser de 3,000 pesos, 3 meses, ¿no? 3,000 pesos. Si fácilmente puedo yo conseguir otro trabajo, soy joven, no tengo a lo mejor demasiados compromisos. Si ya soy una persona, a lo mejor un médico a sus 60 años que sigue trabajando, pero pues que ya como que empiezo a ver que ya me voy a tener que retirar y ya más vulnerable y si me quedo ya sin poder hacer cirugía, que ya no puedo conseguir chamba, su fondo de emergencia debería acercarse hacia los 12 meses, 8 meses, 9, 10, 11, 12 meses, ¿no? Entonces, no hay un monto exacto. En teoría, entre más difícil te fuera o más complicado resultara que vuelvas a obtener tu fuente de ingresos, más grande debe ser tu fondo de emergencia. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. alguien, o sea, ahorita para la mayoría de los millennials, 3 meses, 4 meses, 5 meses es suficiente porque están en edades donde fácilmente consiguen otra chamba. Salvo que tengan alguna especialidad muy rara, ¿no? O sea, a lo mejor Sí. no sé, neurofísico, un físico nuclear o... Sí, por ejemplo, aquí en México, que ese tipo de ciencias, no sé, son muy raras. Exactamente, exactamente. Ahí sí, yo les diría, oye, ten un fondo de emergencia más grande porque pues a lo mejor, o no sé, a lo mejor un ingeniero petrolero en 20, 30 años pues, va a estar canijo ya con todas las energías renovables que Que consiga consiga algo. chamba. Esa es la idea, ¿no? Y poner los ahorros del fondo de emergencias a invertir en algo como CETES, algo que esté máximo disponible cada mes, pero idealmente que tengas liquidez semanal o diaria o quincenal. Cobertura de riesgos, bien importante, el tema de tener seguro social, seguro de gastos médicos mayores, si uno tiene hijos y dependientes económicos, un seguro de vida, el seguro del coche. Acuérdense que los seguros es pagar una cantidad que yo conozco a cambio de protegerme de un evento que puede ser de una dimensión catastrófica, ¿no? O sea, el caso que me ha tocado recientemente ver, o casos que me han tocado ver, es personas que no tenían seguros de gastos médicos mayores, no tenían acceso a seguro social, les da alguna enfermedad, accidente, COVID, lo que sea, y tienen que ir a un hospital privado y son cuentas de cientos de miles de pesos, y no millones, en algunos casos, y lo tienen que pagar de su patrimonio. Para muchas personas es todo lo que habían juntado y más, ¿no? Entonces puede ser muy, muy catastrófico. Entonces, Sí,
Sí, ¿no? bueno, si tan solo como en algún accidente chiquito de carro, no sé, te dan algún lleguecito en el tráfico o algo, Sí, tan solo eso, te tienes que desprender de una gran cantidad de dinero. exacto. Y tan solo la reparación, igual, si no tienes seguro, sí se te va muy elevado. Y es cuando como valoras o piensas en tener un seguro, hasta que ya ves como que el daño que puede generar. No tener. Ujú. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El punto 5 es para los millennials es no tener deudas tontas. Básicamente es no usar la tarjeta de crédito para Para todo. comprarte un celular o una tele o algo que 3 4 años después va a valer el 20% de lo que te costó. Y si pagaste el mínimo, pagaste 2 o 3 veces lo que costaba de contado, ¿no? Aquí aplica también los paguitos a placitos, que si ¿te acuerdas esto que salía de que si podías pagar al chas chas o a plazos? Ya no me acuerdo bien cuál era, pero hagan el cálculo. A veces pagar a meses sin intereses es un engaño porque en realidad es, me lo pagas de contado, te hago un descuento. Entonces, en realidad no es a meses sin intereses, ¿no? O Ajá. sea, a veces puede funcionar meses sin intereses, nos lo preguntan mucho en las pláticas. Digo, si tú tienes la disciplina y no vas a estar compre y compre porque está meses sin intereses, porque luego meses sin intereses lo que hace es que compremos de más y ya estás comprometiendo dinero del futuro Sí. a pagar eso, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, pero sí hay que evitar a toda costa lo que genere pagar intereses por algo que además va a perder valor, ¿no? Sí, y como dices, siempre hay como la manera responsable de hacerlo, ¿no? O sea, no es como que esté penado el uso de tarjetas de crédito, pero hacerlo de una manera responsable, o sea, que sepas controlar como la cantidad que vas a pagar y el tiempo. Totalmente de acuerdo. Esa es la forma, ¿no? Otro principio para los millennials que ya muchos están teniendo hijos es que sí vayan formando desde que sus hijos tienen meses o 1, 2, 3, 5 años de nacidos o de edad, que vayan creando una especie de fondo para la universidad. No, porque muchos me dicen, oye, pero si mi hijo va a la mejor universidad de América Latina, que es la UNAM, no va a ser muy caro. No, pero sí hay costos. De todos modos, hay un costo de manutención que atender. Y sobre todo es tener los fondos para abrirles opciones a los hijos, sobre todo que en el futuro se habla mucho de que pues, ya va a haber tantas herramientas vía internet, ¿no? Que a lo mejor va a cambiar un poquito el modelo, pero sí quieres tener recursos para que tengan alternativas, ¿no? A lo mejor los quieres mandar una experiencia a otro lugar o ayudarles a emprender un negocio. Entonces, es muy recomendable empezar a ahorrar para los hijos, para su educación, pues, desde que están chiquitos, ¿no? En el caso de tener una hipoteca, pagarlo lo antes posible. Ya hemos platicado también, los millennials ahorita están comprando muchas casas, su primera casa, sacan un crédito, Infonavit, Cofinavit. La recomendación es avanzar lo más posible con el pago de capital, abonar a capital para que finalmente se acorte también el plazo. Muchas veces no se reduce la mensualidad sigue igual, pero lo que estoy haciendo es recortar el plazo, ¿no? Y sí me voy a ahorrar un montón de intereses. Mi sugerencia es que uno ponga de enganche por lo menos del 25 al 35% del valor. No solo esto de poner el 10% enganche, que es lo que muchas personas hacen. Eh, Comprar una casa debe ser un proyecto bien pensado, bien planeado, cuando no tenemos deudas, cuando sí tenemos una buena cantidad de ahorros y cuando nuestros ingresos son ya desde hace un tiempo consistentemente estables, ¿no? Porque el problema muchas veces es que, ay, me voy a aventar y saco la casa y bueno, sabemos, Norma, de casos que piden prestado para el enganche, imagínate, o sea, ni siquiera Ajá. tienen nada, Ya es piden doble. prestado. Sí, exacto. A los papás o bueno, hasta hay empresas que creo que ya prestan para el enganche, entonces pides prestado para dar ese 10% y luego te presta el 90% del banco, es una pesadilla eso no lo hagan, por favor, ¿no? Vayan construyendo una base fuerte, sólida, tengan ingresos constantes que les permitan tener una buena capacidad de pago y ya después pueden comprar su casa, ¿no? No hay tanta prisa, eso es algo que hemos visto. Finalmente, el último principio para los millennials es pues, construir riqueza, ¿no? Crear un ahorro, que eso se logra sacrificando consumo, no gastándonos todo nuestro dinero para invertirlo. Esta inversión nos va a generar flujo, dinero, rendimientos, rentas, intereses, regalías, etcétera, etcétera. Y esto a su vez, pues lo podemos sacar para tener mejor calidad de vida, pero también parte va a seguir reinvirtiéndose para hacer más grande ese ciclo, ¿no? Virtuoso de riqueza. Y se pueden invertir en muchas cosas, bienes raíces,
digamos, activos financieros, que son los que a mí me gustan mucho, emprender, que esa tiene mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay quien le gusta mucho el tema del oro, la plata, las patentes, ¿no? Franquicias, hay muchas cosas, ¿no? Acuérdense que unas son más riesgosas que otras. Finalmente, la idea es ir diversificando con el tiempo. Aquí hay una radiografía de Homero Simpson que lo que nos busca recordar es que la mejor inversión es en uno mismo. También tengo que seguir invirtiendo en mi capacidad de hacer mezclas, ¿no? Que de ahí viene finalmente. Mira, tocando el tema de inversiones, aquí en Sí, la transmisión tenemos una pregunta que nos hacen sí. acerca de inversión en CETES. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir y en qué sería lo ideal para invertir a largo plazo? Ok, el monto mínimo para invertir en CETES son 100 pesos, si mal no recuerdo. Eh, ¿Y cuál fue la segunda pregunta que nos... La segunda pregunta es, como para inversiones a largo plazo, ¿qué sería lo ideal? Ok, yo les recomiendo mucho inversiones a largo plazo que busquen aplicaciones como la de GBM+, Pigo, creo que otra es la de, bueno, en Estados Unidos está una de First Trade, pueden ir a Actinver, hay un montón de instituciones y mi recomendación es comprar fondos indexados, fondos que les permitan seguir a índices como el S&P 500 en Estados Unidos, que son las 500 compañías más grandes. Hay algunos que son globales, que son las compañías más grandes de todo el mundo. Y a largo plazo, eso, fondos indexados y bienes raíces de inversión son las dos mejores alternativas para crear un patrimonio de retiro. Bienes raíces de inversión y fondos indexados. ¿Por qué fondos indexados y no acciones en directo? Porque si yo invierto en un fondo indexado que puedo abrirlo con 1,000 pesos o 2,000 pesos, ¿no? Voy a estar siguiendo el desempeño de, por ejemplo, si es del Standard & Poor's 500, que es el índice de bursátil más grande de Estados Unidos, pues voy siguiendo el desempeño de esas 500 empresas, ¿no? Ahí está Tesla, está Apple, está Amazon, Google, Facebook, así, las 500 más grandes. Entonces es muy difícil que pierda mi dinero porque tendrían que quebrar todas, ¿no? Pero si yo me la Claro. juego todo con Amazon o Apple o con Ford o lo que sea, pues sí se concentra mucho el riesgo. Entonces mi recomendación es que utilicen este tipo de instrumentos. Por el otro lado, el tema de los bienes raíces, realmente, bueno, ya hay algunas aplicaciones como de crowdfunding, pero bueno, realmente creo que todavía le falta por ahí. Pero quienes ya tengan la capacidad, pues la idea es ir generando, pues sí, un portafolio donde puedas tener a lo mejor una casita, un departamento, alguna propiedad que te genere rentas, ¿no? Ujú. Esas son las dos sugerencias para el largo plazo, ¿no? No sé si hay alguna otra. No, creo que De hecho, estamos. aquí. Ok, algo que quería enseñarles es que los recomendamos para el retiro y es los millennials se van a tener que autopensionar. Los millennials ya no vamos a tener derecho a esa pensión del seguro social. Entonces, lo que necesitamos es tener diversificado el patrimonio en tres grandes categorías: activos financieros como los fondos indexados, que si en la Afore, que si en el banco, o sea, tener divisas, todo esto, ¿no? Principalmente fondos indexados. Otra tercera parte en bienes raíces de inversión que nos generen rentas, que nos den ingresos. No, tampoco sirve mucho tener ahí un montón de terrenos parados por 20, 30 años, que mucha gente hace eso, pero en realidad lo que buscamos es de aquello que nos pueda generar ingresos o que yo compre y pueda vender porque a lo mejor la remodelé, ¿no? Y de alguna forma ahí también hice algún valor agregado. Y la otra son negocios, ¿no? Que de hecho estamos recomendando mucho esto, que pensemos en el retiro no como, ay, pues ya no trabajo y no hago nada, sino, bueno, pues a lo mejor buscar tener alguna actividad productiva que me guste mucho, que disfrute y que a lo mejor me pueda generar un poco de ingresos adicionales, ¿no? Bueno, ya para terminar, aquí está el caso de la señora y el señor Fugalwoods, que es solo uno de muchos que están saliendo ahorita en diversos países de millennials que durante 10, 12 años han ahorrado tasas bien importantes, o sea, ahorran el 60, 70% de sus ingresos, viven muy austeros, ¿no? Como aquí los Fugalwoods que compraban todos los muebles en bazares y ya de segunda mano y los restauraban. Pueden leer el blog, ¿no? Que escribieron, es muy interesante. Y a sus 30 y tantos años ya estaban retirados, ¿no? Ya se empezaron a dedicar a comprar una granjita y empezaron
a trabajar ahí. Entonces, esa sería mi principal recomendación, ¿no? Tener muy claro lo que decía George Kinder, bueno, ¿qué quiero obtener de mi vida? Y empezar a alinear mis finanzas hacia eso. Ese es el punto central. Bueno, seguir algunos de estos principios que les irán ayudando mucho. El no tener una visión nos hace perdernos. Y hoy, si no tienes claro dónde vas, pues te van a llegar las tentaciones de las compras, del consumo, de las malas decisiones financieras, de no haberte cubierto en caso de una enfermedad, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes, asumir esa responsabilidad y bueno, también emocionados de que está en nuestras manos poder construir ese futuro financiero que, que soñamos, ¿no? Norma, muchas gracias. Creo que dejamos ahora el espacio para preguntas, si acaso hubiera. Sí, mira, estoy checando y es la única que teníamos, la que ya contestamos. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar. No, básicamente es eso, invitarlos a que pues si hay alguna duda, ¿no? que nos contacten en Financieramente, en Ruge, estamos para servirles, vamos a seguir cada mes con estos seminarios. Invitar a todos los millennials que nos ven y a los que no son millennials también, o sea, a que hagan el compromiso de hacer un plan financiero en el que se sienten y empiecen a decir, ok, ¿qué quiero obtener yo de mis finanzas? ¿Qué quiero lograr en los siguientes años? Y empiecen a diseñar esa vida que desean y anhelan y que se den cuenta que está en su control. Hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? Que no controlamos dónde nacimos, muchísimas circunstancias, pero a mediano y largo plazo son nuestras decisiones, lo que decidimos hacer todos los días, lo que va finalmente a marcar nuestro destino. Ajá. Exactamente. Bueno, entonces ya para terminar, te agradecemos muchísimo toda la información que nos estás compartiendo. Creo que esto nos ha ayudado a abrir el panorama. Estamos seguros que, bueno, a nuestra audiencia, que básicamente es más o menos por la edad en la que la mayoría está, les va a ser de mucha utilidad. Igualmente agradecemos a todo el público de Financieramente estarnos sintonizando en cada una de nuestras ponencias. En este caso, igual agradecemos a Lignum y a Rui por el tiempo prestado. También agradecemos a Ruge y a la Universidad Autónoma de Querétaro por la confianza en este tipo de proyectos que son de alumnos. Las recomendaciones, como siempre, tomando en cuenta todas las condiciones, seguirnos cuidando y nos vemos en siguientes transmisiones, ya sea en los días sábados o entre semana, aquí en la cuenta de Financieramente. Gracias, hasta luego. Gracias, Rui. Nos vemos. Bye.